Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches tengan todos ustedes, queridos amigos, queridos amigas, a ti y todos ustedes, los demás, los que están en medio. Bienvenidos una vez más a este su programa favorito, El Círculo de Lectura. Sí les dije que me compré una caja de sonidos, ¿no? No la he instalado todavía, güey. Pero se los prometo que pronto vamos a tener público en vivo aquí, como en los programas esos de los 70s, 80s, 90s todavía, que iba entrando el vato al set, vacío el set, pero era de que, sí, ahora nos va a acompañar Chucho. Y se dan aplausos y risas y la verga, y solo era un pendejo picando botones. Pero bueno, muchísimas gracias por venir a este tu ejercicio de resistencia cultural favorito. Yo soy Barbitas y estamos leyendo Tlacaelel, el azteca entre los aztecas. La verdad, una fantabulosa pieza de la literatura que nos cuenta un poco de manera novelosa, pero también usando muchas... ¡Ay, hijo de su perra madre! Neta, que qué puntería tiene, güey. Saludo a mi vecino, el de la moto. Ven, ¿para qué voy a agregar una caja de sonidos? Como les iba diciendo, pues ya se me fue el pedo, preocupa este imbécil. Así que sin más por el momento, ni preámbulos estúpidos que no te importan. Sí, es una novela que está basada, o que tiene como que referencias históricas muy interesantes. A los que les guste un poco saber más de este tema, güey, o estén un poco versados sobre lo mismo, se van a dar cuenta que sí, los nombres, las historias, las épocas coinciden, ¿no? Está la verdad bastante interesante tener esta nueva manera de presentar nuestra historia. Y de veras que muchísimas gracias a ti por venir. Capítulo 17. La rebelión de los mercaderes. En medio de la noche, cuando la gran Tenochtitlan semejaba una especie de poderoso gigante dormitando entre las aguas del inmenso lago, el corazón de Tlacaelel dejó súbitamente de latir. Al ocurrir el inesperado colapso, el azteca entre los aztecas reposaba tranquilo en sus habitaciones. El brusco sobresalto de su organismo en agonía le hizo despertar y percatarse al instante de lo que ocurría. No solo comprendió que iba a morir, sino que conoció también un vislumbrante atisbo de supraconsciencia, la causa que motivaba su fallecimiento. Citlalmina perecía en aquel instante, y poseyendo ambos un solo único espíritu, él tenía igualmente que marchar al mundo de los desencarnados. Sereno e imperturbable, Tlacaelel observó con atención el avance inexorable de las tinieblas, hasta que finalmente terminó por perder todo asomo de conocimiento. Un débil y lento, pero rítmico e insistente sonido fue la primera percepción captada por la aún aturdida conciencia de Tlacaelel. En un primer momento, el Cilcóatl azteca supuso que se encontraba ya en alguna de las diferentes regiones que integran al mundo de los muertos, pero después, al lograr entrever por entre las sombras que le rodean los objetos de su habitación que le eran familiares, concluyó que aún se hallaba con vida y trató de incorporarse. Su paralizado organismo se negó a obedecerle, permaneciendo rígido e inmóvil sobre el lecho. Mi perro, se le subió el muerto. Durante un buen rato únicamente el funcionamiento de su mente y el latido de su corazón, autor del débil sonido que escuchara al comenzar a recuperar el conocimiento, permitieron a Tlacaelel mantener el criterio de que aún vivía, pues el resto de su organismo permanecía inerte, dominado por una parálisis total. Pero luego, muy lentamente, iniciándose la recuperación por las extremidades inferiores, el cuerpo del azteca entre los aztecas comenzó poco a poco a recobrar la capacidad de movimiento, al mismo tiempo que permanecía atento al lento proceso que iba reintegrando su organismo a la normalidad. El pensamiento de Tlacaelel se esforzaba por encontrar una explicación coherente de lo ocurrido. Una misma pregunta, formulada con 1000 distintas formas, se planteaba una y otra vez en su mente. ¿Por qué, si Citlalmina había fallecido, y de ello no le cabía la menor duda, continuaba él con vida? En lo más profundo de su conciencia, Tlacaelel encontró la única respuesta posible a la interrogante que le atormentaba. Había sido Citlalmina quien lograra, mediante un acto supremo de voluntad realizado en el instante mismo de su muerte, mantener subsistiente la dualidad a través de la cual venía manifestándose en este mundo el espíritu de que ella y Tlacaelel encarnaban. En esta forma, al impedir que dicho espíritu recobrase su natural unidad, había originado aquella singular anomalía consistente en que la mitad de uno mismo ser
habitase ya la región del misterio, mientras la otra parte continuaba existiendo sobre la tierra. Aun cuando el propósito perseguido por Citlalmina era tan extraño, con tan extraño proceder, constituía por el momento un enigma indescifrable, Tlacaelel presentía con certeza que se aproximaba el momento en que habrían de resolverse todas las incógnitas que últimamente había venido planteando la extraña conducta de la heroína azteca. La tímida y respetuosa voz de uno de sus sirvientes, llamándole desde el pórtico de la habitación, vino a interrumpir las profundas cavilaciones de Tlacaelel. Era todavía muy entrada la noche y resultaba por tanto insuscitado que alguien viniese a perturbar su descanso. Haciendo un esfuerzo sobrehumano, Tlacaelel logró incorporarse, constatando con agrado que había recuperado plenamente el control de su organismo. ¿Ves? Se le subió el muerto, güey. Tras de autorizar la entrada al sirviente, este penetró en el dormitorio y procedió a informar que Chalchihuenentzin solicitaba con extrema urgencia una entrevista para exponer ante el Cincóatl Imperial un asunto de suma gravedad. Espérate. Chalchihuenentzin era la hermana del emperador Axayácatl, y al igual que todos sus hermanos había dado muestras desde pequeña de una superior inteligencia. Una periódica y virulenta infección en las encías había afeado su rostro, imprimiéndole un aspecto de prematura vejez. A pesar de lo desfavorable de su apariencia, Chalchihuenentzin había celebrado un buen matrimonio, a juicio de todos, pues se hallaba casada con Maquiwix, personaje de indiscutible talento que desempeñaba el cargo de gobernador de Tlatelolco. Acuérdense, para todos los que son nuevos o acaban de llegar a este ejercicio de resistencia cultural, que cuando yo levante mi dedito es porque estamos leyendo un pie de página. Un pie de página, para todos ustedes los que todavía no tienen clases de literatura, es este texto que viene abajo o al lado o arriba, dependiendo de la editorial, que es más pequeño que el texto que estás leyendo o que está en el libro, y que viene acompañado de un pequeño número, 1, 2, 3, generalmente son pegados al 1, porque no suele haber muchos pies de página, güey. Si hay muchos pies de página en un libro, no mamen, ¿verdad? Entonces, esto nos da contexto, como ahorita nos explica quién era Chalchihuenentzin. Entonces, ese es un pie de página. Eso pasa cuando levanto mi dedito. Muchas gracias por venir a este su ejercicio de resistencia cultural favorito. Tlacaelel recordó que hacía tan solo unas semanas había sido informado del cambio de residencia de Citlalmina, quien, atendiendo a la invitación de Chalchihuenentzin, de quien era íntima amiga, había dejado su modesta casa ubicada en las proximidades de la Plaza Mayor para trasladarse al barrio de Tlatelolco, a la bella residencia donde moraban Maquiwix y Chalchihuenentzin. Todo ello con objetivo de poder efectuar más fácilmente los preparativos de su próxima boda con Teconal. El azteca entre los aztecas supuso que Chalchihuenentzin venía a participar de la muerte de Citlalmina, y sin pérdida de tiempo se encaminó hasta la sala de audiencias en donde le aguardaba la hermana del emperador. Chalchihuenentzin se encontraba ataviada con modestos ropajes usuales entre la servidumbre. Sus enérgicas facciones reflejaban una profunda preocupación. Después de disculparse por lo insólito de la entrevista, la recién llegada expuso a Tlacaelel el motivo de su visita. Existía una conspiración para derrocar al monarca, asesinar a los más altos dignatarios del imperio y abolir los elevados ideales que normaban la conducta del pueblo azteca. Mediante palabras que pretendían ser expresadas con ánimo sereno, pero en las cuales se traslucía una emoción largamente contenida, la hermana del emperador fue revelando a Tlacaelel toda la vasta información que poseía acerca de la conjura. Desde tiempo atrás, y a pesar del inmenso cariño que profesaba su marido, Chalchihuenentzin se había percatado de la malsana admisión que dominaba a Maquiwix, así como el hecho de que éste solo lo había tomado como esposa, guiado por el propósito de ser grato a los ojos de Axayácatl y obtener con ello un puesto mayor de jerarquía dentro del gobierno. Sin embargo, en vista de que el tiempo transcurría sin que se le otorgase la tan esperada promoción, Maquiwix había terminado por desesperarse y comenzado a prestar atención a las veladas proposiciones de apoyo mutuo que venían haciéndole Teconal y demás integrantes del poderoso grupo de mercaderes establecidos en Tlatelolco. En cuanto Maquiwix comunicó a Teconal su disposición de aliarse a los mercaderes, continuó narrando Chalchihuenentzin
Estos procedieron dentro del más estricto secreto a informarle de sus aviesas intenciones. Proyectaban eliminar mediante un audaz golpe de fuerza a los principales personajes del imperio y sustituirlos por sujetos que permitiesen a los comerciantes ejercer una influencia determinante en el gobierno. El afán de incesante superación espiritual y la pretensión de intervenir en la marcha del cosmos, que constituían los máximos ideales del imperio azteca, serían sustituidos por una finalidad mucho más pragmática, como lo era la de reorganizar los territorios conquistados, con objeto de lograr una mejor explotación de los mismos, para poder llevar adelante la conjura con posibilidades de éxito. Los mercaderes requerían del apoyo de un buen número de tropas. Riquezas sin cuento guardaban a todos aquellos militares que estuviesen dispuestos a secundarlos en sus propósitos. Debido a su larga experiencia en el ejército, Mockiewicz había podido darse cuenta de la existencia dentro del mismo de militares que se hallaban resentidos por no haber sido promovidos desde hacía mucho tiempo, pues dados los rigurosos criterios de ascetismo espiritual que imperaban en las Fuerzas Armadas, hasta el más leve ascenso constituía una conquista difícilmente alcanzable. Así pues, Mockiewicz tenía la seguridad de que lograría atraer a su causa a un buen número de oficiales al mando de tropas. Mockiewicz era caballero tigre, y a pesar de que en varias ocasiones había sido propuesto para caballero águila, no se le había otorgado dicho grado, pues varios de los dirigentes de la orden, incluyendo al propio Tlacaelel, opinaban que bien si le sobraban valor e inteligencia estaba aún muy lejos de poseer la elevada espiritualidad que se requería para ostentar tan alta distinción. Y es que fíjate que sí tenemos que hacer un paréntesis, güey, y hacer notar como estas vergas o como esta cultura de gente tenía como que muy marcada la parte como espiritual, pero no como nosotros la conocemos del golpe pecho, güey, sino como del avance del individuo hacia una situación mucho más positiva para él, ¿no? O sea, como que iban de la mano, güey. O sea, no podías ser un trabajador sin ser buena persona. Y si eras un trabajador sin ser buena persona, no merecías un ascenso. Algo así, güey. Era un pedo así raro, güey. Bueno, raro para nosotros que no comprendemos esas cosas tan interesantes. Tras de comprometerse a proporcionar a los mercaderes la ayuda militar necesaria para la realización de sus planes, el gobernante Tlatelolco había manifestado a su vez cuál era el móvil que lo impulsaba. No anhelaba la posesión de riquezas, sino convertirse en la máxima autoridad del pueblo azteca. En vista de que el cargo de emperador solo podía ser conferido por el heredero de Quetzalcóatl, Mockiewicz estaba consciente de que le resultaría imposible alcanzar la semejante dignidad, pues Tlacaelel no accedería nunca a sus propósitos. Sin embargo, se contentaba con llegar a ser reconocido como rey de los Tenochas, para lo cual precisaba, además de conquistar el poder, contar con el apoyo de algún sector dentro del sacerdocio. Como una consecuencia del arraigado concepto de dualidad, aplicable según los postulados de la filosofía náhuatl a todo lo existente, el sacerdocio azteca se hallaba dividido en dos grandes grupos, cuyos componentes, de acuerdo con la índole del culto que practicaban, se autodeterminaban respectivamente como sacerdotes solares o lunares. Desde la lejana época en que los Tenochas adoptaran a Huitzilopochtli como su máxima deidad protectora, existía dentro de la sociedad azteca una marcada preponderancia del clero dedicado al culto solar, situación que se había hecho aún más patente a partir del momento en el que Tlacaelel estableciera como objetivo primordial de los Tenochas el de coadyuvar al engrandecimiento del sol. Paréntesis cultural, güey. No es como que lo escogieron de un grupo de estampitas y dijeron, huevo, güey, ahora toca Huitzilopochtli, ya chido, ¿ah? No. Hay una serie de ciclos en el calendario en el cual el pueblo azteca y todos los anteriores, creo que empieza, o los que lo inician este tipo como de calendario espiritual, fue el grandiosísimo imperio tolteca. Y básicamente ellos pensaban que el mundo, güey, creo que tenía un ciclo de 52 años. Tal vez estoy equivocado en las cifras, pero algo así. Tenía un ciclo, y una vez que se cumplió ese ciclo, digamos que había un patrón diferente, ¿no? O una fuerza de la naturaleza que era la que regía sobre el mundo. Porque acuérdate que ellos no los veían como dioses, esta concepción europea pitochica de que nosotros, el ser humano, somos un ser inferior y
el Dios o la fuerza de la naturaleza es un ser superior que nos ayuda y nos da, y básicamente es como si le chupáramos las chichis a una mamá superior y medio alienígena, ¿no? Acá no, güey, acá son representaciones de la fuerza de la tierra. Entonces, cada N años, que según yo, soy casi seguro que eran 52 o 56, un tema así, cambiaba, digamos, el patrón o el rector de esta época. Un poquito como lo que pasa en el Tonalpohualli con las trecenas y las decenas. O sea, cada 13 días nuestro calendario, que está verguísima, lo deberían de ver, leer y así. Hay un chingo de información en internet, hasta los venden ya hechos, afortunadamente. Hasta en TikTok lo encuentras, güey. Voy a pedir uno, lo voy a poner aquí para explicarlo. Las trecenas y las decenas y todo ese pedo van cambiando. Ahorita la verdad no sé en qué estemos, pero generalmente van cambiando. Entonces, si cada 13 días tenemos como que un patrón o un rector diferente, cada 50 y tantos años que cambiaba el ciclo de la Tierra también pasaba esto. Entonces, por eso en ese momento estaba Huitzilopochtli. Después, por ejemplo, cuando fue la época de la conquista, cuando llegaron estos pendejos en barco, estábamos en el cambio de Huitzilopochtli a Quetzalcóatl. Por eso hay tanta confusión, y que si les decían dioses y que si la verga, pero bueno, ese es otro tema. Pero sí quería como que aclarar esa parte en la que el pueblo azteca no era como que, ay, güey, ahora vamos a rezarle a Huitzilopochtli, ay, no, ahora vamos a rezarle a Tezca. No, güey. O sea, sí había como que una cuestión espiritual muy marcada, porque acuérdate que estos vergas estaban buscando como que la iluminación, no de la manera budista, sino de la manera, pues, mexica, güey, no hay otra manera de verlo. Entender que somos plantas, que somos animales, que somos seres que vienen a esta tierra nada más a estar. Pero ya me extendí mucho. Entonces, el templo mayor de Tlatelolco se hallaba consagrado al culto lunar y constituía la sede central de este culto en todo el imperio. En su calidad de gobernador del barrio de Tlatelolco, Makowicz mantenía un estrecho contacto con los dirigentes de dicho templo, y en esta forma estaba al tanto del oculto despecho que existía en muchos de ellos, a consecuencia de la marcada inferioridad en que se encontraba todo lo concerniente al culto lunar, en comparación con el culto solar. Tomando en cuenta esta situación, Makowicz había considerado que no le resultaría imposible obtener el apoyo de esta marginada porción del clero para la realización de su ambicioso proyecto de convertirse en rey de los aztecas. Tal y como supusiera Makowicz, continuó relatando la hermana del emperador, destacados sacerdotes del culto lunar y diversos militares del rango secundario, pero que ocupaban posiciones que podían resultar de primordial importancia en un determinado momento, habían accedido a secundar los conjurados, integrándose así una peligrosa y poderosa organización de opositores a la autoridad imperial, que aguardaban ansiosos el momento más propicio para entrar en acción. A pesar de los esfuerzos de Makowicz, tendientes a lograr que su consorte no sospechase la clase de asunto que traía entre manos, ésta había descubierto casi desde un principio el hecho de que su esposo se hallaba involucrado en una conjura que tenía como propósito derrocar al gobierno. Enfrentada a la difícil disyuntiva de permanecer leal al hombre que amaba y traicionar con ello no solo a su familia, sino también a los ideales que constituían la base de sustentación de toda su existencia, Chalchihuenentzin había permanecido indecisa y vacilante durante un largo tiempo, hasta que finalmente, al borde de la desesperación, había optado por acudir ante Citlalmina, quien fuera amiga, antaño su maestra, y era ahora, quien fuera antaño su maestra y era ahora su mejor amiga, en busca de guía y consejo. Una sola entrevista entre ambas mujeres había bastado para que Citlalmina hiciese ver a su antigua discípula la decisión que debía tomar en aquel conflicto. Su adhesión a los elevados ideales por los cuales luchaba el pueblo del Sol debía prevalecer sobre cualquier efecto de carácter personal. La actitud asumida por aquel puñado de repugnantes traidores, había afirmado Citlalmina, con encendido acento, ponía en grave peligro la supervivencia del imperio. No debía, por tanto, tenerse ninguna clase de consideraciones con ellos, sino por el contrario, era preciso aprovechar la ocasión para efectuar el más drástico de los escarmientos. Sin embargo, había añadido, no considerase que hubiese llegado aún el momento de informar a las autoridades de la conspiración urdida en su contra. Convenía primero recabar la máxima información posible acerca de la conjura, averiguando tanto sus alcances como los nombres de todos los que en ella participan.
Para poder llevar a cabo sus propósitos, siguió relatando Chalchihuenentzin a Tlacaelel, Citlalmina se había trazado un peligroso plan de acción, convencida de que si bien Moquihuix constituía el brazo ejecutor de la conspiración, los promotores y directores intelectuales de la misma eran los enriquecidos comerciantes que Teconal encabezaba. Decidió no perder de vista al jefe de los mercaderes y con este objeto buscó la manera de relacionarse con dicho personaje a través de su amiga. Ah, perros, todos pensaban que Citlalmina andaba de malinche. Pues no, ni que fuera como ustedes, víboras. La afable actitud que adoptó Citlalmina a partir de entonces en su trato con Teconal había constituido para éste la más grata e inesperada de las sorpresas. Cegado por su desmenorada vanidad, creyó ver en ello una evidente prueba de la claudicación a los ideales de rectitud y austeridad preconizados durante tantos años por la mujer más respetada del imperio. Pobre pendejo. Plenamente consciente de la enorme influencia popular con que contaba Citlalmina y deseoso de aprovecharla en beneficio propio, Teconal comenzó colmando a la heroína azteca de los más valiosos presentes para terminar ofreciéndole matrimonio, compromiso que ésta había aceptado de inmediato. A partir de ese momento, Citlalmina pasó a formar parte del grupo de personas que rodeaban a Teconal y entre las cuales se gestaba la conjura en contra de las autoridades imperiales. Aun cuando el mercader no se atrevió a comunicar sus insidiosos planes a su prometida, no había sido para esto una labor en extremo difícil obtener, a través del trato diario con sus nuevas amistades, valiosos fragmentos de información sobre la proyectada conspiración, que al ser reunidos, le permitieron formarse una visión completa de la misma. Tin, tin, tin. No, güey, ahorita no saben ni qué pedo con mi amiga Citlalmina, güey. No saben. Una vez que Citlalmina tuvo conocimiento de la fecha y lugar que se intentaría llevar a cabo el derrocamiento, consideró que había llegado el momento de actuar. Con ese objeto dio a su amiga instrucciones precisas. En atención a estas, Chalchihuehuentzin memorizó primero toda la información obtenida por Citlalmina en torno a la conjura y después buscó una buena escucha para salir de Tlatelolco sin despertar sospechas. En la residencia de Moquihuix se hallaban de visita varias primas de Chalchihuehuentzin que habitaban en Cuautlichán. Al participarle estas el deseo de retornar a su hogar y proponerle que las acompañase a pasar una temporada en dicha población, la hermana del emperador comprendió que aquella era la oportunidad que venía guardando y aceptó al instante la invitación, sin sospechar en ningún momento las intenciones que animaban a su consorte. Moquihuix había dado su consentimiento al proyectado viaje, pensando que tendría mayor libertad de acción si su esposa se encontraba fuera de la capital durante los decisivos acontecimientos que se avecinaban. ¡Tirirín! La estancia de Chalchihuehuentzin en Cuautlichán no se prolongó por mucho tiempo. A los pocos días de su llegada simuló un repentino recrudecimiento de la vieja dolencia que padecía en las encías, razón por la cual emprendió de inmediato el camino de retorno a la capital azteca, en busca de la supuesta atención que su mal requería. Chalchihuehuentzin no regresó a su hogar en Tlatelolco, aduciendo ser víctima de agudos dolores. Pidió ser llevada directamente a la casa de la anciana experta en plantas medicinales, que en anteriores ocasiones había logrado curarla, y a solas con ésta, le confió la dedicada misión en que se hallaba empeñada solicitando su ayuda para llevarla a cabo. La anciana había comprendido muy bien la gravedad de la situación, prestándole de buen grado a proporcionar cuanta colaboración le era posible. Haciendo uso de sus profundos conocimientos en materia de herbolaria, mezcló en la comida destinada a los sirvientes que acompañaban a Chalchihuehuentzin sustancias que les producían un prolongado estado de letargo, eliminando así cualquier posibilidad de que alguno de ellos pudiese avisar a Moquihuix que su esposa se hallaba de vuelta en la ciudad. A continuación, la hermana del emperador cambió su atuendo por el atavío que portaba una de sus adormiladas sirvientas, y en compañía de la anciana, aguardó impaciente que el avance de la noche hiciese cesar poco a poco el perpetuo bullicio que caracterizaba las calles de la gran Tenochtitlan. Y en casi de madrugada, las dos mujeres habían encaminado sigilosamente hacia la residencia del azteca entre los aztecas. Chalchihuehuentzin concluyó su relato proporcionando a Tlacaelel un detallado informe acerca de las personas involucradas en la conjura. Finalmente, le participó que la conspiración estallaría la noche del día que estaba por iniciarse.
Los conjurados habían escogido aquella fecha debido a que terminaba el importante periodo de festejos populares que tenían lugar al finalizar el 7º mes del año, Tecuil Huitontli, y por tanto el pueblo y las autoridades se encontrarían distraídos y fatigados tras la celebración de dichos festejos. Estas fiestas duraban 10 días y concluían en fecha equivalente al 24 de junio del actual calendario. El objetivo fundamental de las mismas era el de subrayar la trascendencia del solsticio de verano. Y para que veas un poco sobre la apropiación cultural que hemos tenido, güey, acaba de ser esa fecha y ahora se llama Día de San no sé qué pendejo, y es cuando se planta el cempasúchil para hacer la invitación al Todos Santos o al Día de los Muertos. Tlacaele le agradeció a Chalchihuehuetzin su valiosa información y le aseguró que sabría utilizarla adecuadamente en defensa del imperio. Después de ello, le preguntó si tenía alguna noticia acerca de Citlalmina, a lo cual la interrogada contestó que no sabía nada sobre su amiga desde que partiera hacia Coatlinchan. Sin embargo, esperaba que ésta se pondría oportunamente a salvo de cualquier peligro, abandonando ese mismo día el barrio de Tlatelolco y retornando a su antigua casa en el centro de la ciudad. Tlacaele se aguardó de comunicar a la joven su segura convicción respecto de la muerte de Citlalmina. Finalmente, el Circuátl azteca pidió a su informante que permaneciese oculta durante aquel día, pues seguía siendo de trascendental importancia para lograr frustrar los planes de los conjurados, que estos continuasen creyendo que las autoridades no estaban al tanto de sus propósitos. Mientras contemplaba de lo alto el templo mayor el surgimiento de las primeras luces del alba, y con ellas el inicio de una incesante actividad por todos los rumbos de la imperial metrópoli, Tlacaele meditó serenamente sobre la mejor forma de hacer frente al problema que para la continuación de la hasta entonces ascendente marcha del pueblo azteca planteaba la existencia del pequeño grupo de los seres ambiciosos y traidores que integraban la conspiración. En virtud de la oportuna información que le proporcionara Chalchihuehuetzin, no dudaba que resultaría una tarea muy sencilla: frustrar la conjura. Bastaría para ello que el ejército procediese esa misma mañana al arresto de todos los confabulados. Tal vez estos intentarían oponer alguna resistencia, pero en vista del escaso número de tropas de que disponían, y no contando ya con el factor sorpresa a su favor, sería tan solo cuestión de tiempo, y de muy poco tiempo, lograr su total sojuzgamiento. Sin embargo, Tlacaele concluyó que semejante solución no era en realidad la apropiada, sino que sería mucho más conveniente tratar de aprovechar aquella inesperada crisis para poner a prueba la fortaleza y firmeza de principios que en verdad poseían aquellos que habían de dirigir en el futuro los destinos del imperio. Bien dicen los políticos, güey, que nunca hay que desperdiciar una crisis. Formando parte de los festejos y celebraciones que se estaban realizando, tendría lugar en la mañana de aquel día la ceremonia de reconocimiento del grado de caballero tigre a todos los jóvenes que habían logrado concluir el arduo periodo de aprendizaje que se requería para el otorgamiento de dicho grado. La ceremonia de admisión de nuevos miembros de la orden revestía en esta ocasión un especial interés, pues singulares circunstancias habían concentrado la atención pública en aquella generación de aspirantes. 2 hermanos del emperador Axayácatl, Ahuizotl y Tizoc, formaban parte del grupo de jóvenes aztecas que esa mañana ingresarían a la prestigiada orden. Se trataba, en ambos casos, de recias y destacadas personalidades poseedoras de contrastantes características. A pesar de su juventud, la figura de Ahuizotl era ya ampliamente conocida en todos los confines del imperio. Se decía de él que al ocurrir su nacimiento no había prorrumpido en el llanto en el momento alguno, y que en igual forma a lo largo de su existencia había mantenido tal dominio sobre sí mismo y tenía tal control de sus emociones que nadie jamás le había visto nunca derramar una lágrima o esbozar una sonrisa. Como quiera que fuese, una cosa resultaba innegable: Ahuizotl era un personaje completamente fuera de lo común, no solo por su inmutabilidad, sino también por su profunda inteligencia e indomable tenacidad, así como por su valentía y capacidad de mando. Además de las ya mencionadas características, Ahuizotl poseía un peculiar atributo que terminaba por hacer el de él un sujeto en extremo singular, y este era el de sentirse directamente responsable de todo cuanto ocurría a su alrededor, en tal forma que consideraba como una obligación personal el reparar los errores cometidos por cualquiera de las personas con las que se hallaba vinculado.
Poseyendo igualmente cualidades que hacían de él un ser excepcional, eran sin embargo muy diferentes las características que configuraban la personalidad de Tizoc. Dotado de un agudo sentido de humor y de un carácter particularmente alegre y festivo, acostumbraba a bromear de continuo, a una costa de personas consideradas como muy respetables. Una fértil imaginación, unida a una mente ágil y poco convencional, le facultaban para encontrar soluciones a problemas de los demás que los demás calificaban de insolubles. Durante su adolescencia había soñado con llegar a ser un prestigiado escultor, e incluso sin desatender sus estudios, en el Calmecac había frecuentado el taller de Tecpatl, con miras de ir aprendiendo los fundamentos de dicho arte. Sin embargo, al percatarse de que en realidad poseía tan solo facultades mediocres para el dominio de las formas, había optado por ingresar como aspirante a la Orden de Caballeros Águilas y Caballeros Tigres, Crisol, donde se forjaban los futuros gobernantes del imperio. Quiero hacer solo un paréntesis cultural aquí, güey. Tizoc es otro de esos nombres que nuestra mediocre televisión se ha encargado de manchar, güey, ¿no? Tenemos nosotros los que somos como de la generación de los 90s para acá, y bueno, los que están antes de yo están todavía más jodidos, güey. Referenciamos a Tizoc como un personaje que salía en esta televisora super pitera, el 5 y el 3, güey, donde era un indígena, güey, que era como medio tonto, güey. Entonces se utiliza para referirse a esta como gente que tiene una brecha de lenguaje entre el español y su idioma natal, y que nuestro pensamiento pendejo y eurocentrista nos hace pensar que por eso son menos educados o que por eso son más tontos, güey. Y la neta, lo primero que tenemos que arrancar para que este país funcione es ese pinche pensamiento pendejo de que hay unas personas que son mejores que otras nada más porque hablamos un idioma u otro, güey, cuando honestamente todos deberíamos de hablar náhuatl, la verga. Entonces Tizoc es otro de esos nombres que han demeritado, güey. ¿Por qué? Pues no sé, güey, yo soy bien conspiranoico, ahí ustedes hagan sus propias conclusiones. Estimulados por el ejemplo de la incesante superación que Ahuizotl encarnaba, los integrantes de su generación habían sorteado todas las pruebas del riguroso noviciado sin que se produjera, caso único en toda la historia de la orden, una deserción de ninguno de ellos. Cuando inesperadamente en el último año de aprendizaje había tenido lugar un acontecimiento que estuvo a punto de torcer el destino de aquel grupo de jóvenes. Mientras participaban en una clase que versaba sobre la forma de elaborar medicamentos, un recipiente conteniendo una sustancia de color amarillento se había volcado accidentalmente sobre el maestro que impartía la enseñanza, impregnando parte de su cuerpo de dicho color. El intrascendente suceso había sido aprovechado por Tizoc para externar con festivo acento una broma en la cual se comparaba al profesor con Tlazolteotl. Tlazolteotl es la diosa del pecado o de la inmundicia. Se le presentaba en los códices con el cuerpo pintado de amarillo. Por ejemplo, aquí dice del pecado de la basura, pero ahí es donde empiezan los pedos de interpretación, güey. Me han criticado mucho, pero el naco de Fray Díaz Berlanga y toda esa gente que tradujo los códices no tenían la capacidad intelectual, güey, para traducir correctamente lo que estaban leyendo. Entonces, se referían a la inmundicia como la basura, cuando estábamos hablando o estamos intentando entender, güey, a una sociedad que veía las cosas de forma dual, güey. Como hay día, hay noche, como hay vivo, hay muerto, como hay fruta, hay fruta verde, hay fruta buena y hay fruta hecha a perder. No es que esté hecha a perder porque ya no sirve, sino porque su proceso se está convirtiendo en algo que es valioso para las demás cosas, güey. Por ejemplo, y ahí podemos hacer también un ejemplo muy claro, güey. Observa tú a las pinches viejitas de tu colonia, güey. ¿Cómo consideran las hojas que caen de los pocos árboles que quedan basura, güey? Y seleccionan la materia orgánica y la meten en una bolsa de plástico para que luego se la lleve el camión de la basura, cuando bien la podrían poner en su jardín y convertirla en composta. ¿Sí entiendes el pedo? Entonces solamente es una definición de conceptos, güey. Convertir las cosas naturales, sacarlas de su contexto real, quitarles su proceso completo, güey, y meterlas en una bolsa de plástico y tirarlas a un tiradero,
Es como si a nosotros cuando nos muriéramos nos envolvieran en una bolsa de plástico y nos tiraran en un tiradero. Oleríamos feo, güey, generaríamos enfermedades. Bueno, pregúntenle a Europa en la Edad Media, güey, ¿no? ¿Qué es lo que puede pasar cuando haces esas pendejadas? Entonces, esa es la diferencia. Entonces, sí, güey, Tlazolteotl sí es la diosa de la inmundicia, güey, pero se refiere a la inmundicia no en la que vivían los europeos en el Renacimiento y por lo cual se murió casi la mitad de la población porque se cagaban afuera de sus casas. No, güey, la inmundicia de la composta, de la transformación de los elementos naturales en dejar de ser ese elemento para convertirse en otra cosa, güey. Esa es la inmundicia de la que habla el pueblo. He dicho a la verga. Si estoy equivocado, me corrigen en los comentarios, por favor. Y si alguno de ustedes eurocentristas me va a mentar la madre, lo hacen por el superchat mugrosos, ¿eh? Si no, la neta ni los voy a leer, güey. La severa disciplina imperante en la escuela de aspirantes resultaba incompatible con esta clase de humoradas. Y como ya en ocasiones anteriores Tizoc había sido reprendido por la comisión de faltas similares, las autoridades del plantel lo consideraron acreedor a la expulsión, sanción que le había sido aplicada de inmediato. En cuanto a Huizotl tuvo conocimiento del castigo impuesto a Tizoc, manifestó que, siendo responsable de la conducta de su hermano, dicho castigo resultaba asimismo aplicable a su persona, razón por la cual él también se consideraba expulsado. Al parecer, el curioso concepto de responsabilidad colectiva adoptado por Huizotl había pasado a ser compartido por todos los integrantes de su generación, pues estos externaron una opinión del todo semejante ante la expulsión, considerándose igualmente merecedores a la expulsión. Alarmado ante el giro que estaban tomando los acontecimientos, Tizoc había acudido en aquella ocasión ante Tlacaelel, solicitando su intervención para impedir que resultasen afectados todos sus compañeros por una falta de la que en realidad solo él era responsable. Esos son huevos y no mamadas. En su calidad de máximo dirigente de la Orden de Caballeros Águilas y Caballeros Tigres, Tlacaelel tenía una injerencia directa en todo lo concerniente a la escuela de aspirantes de dicha orden. Con base en ello, decidió actuar para impedir la pérdida de aquella valiosa generación de jóvenes, pero al mismo tiempo resolvió hacerlo en tal forma que aquel asunto no marcara un precedente de ruptura de las reglas disciplinarias que regían a los aspirantes. Tras de convocar a estos, les dio a conocer su determinación. Estimaba correcto el criterio por ellos adoptados, de acuerdo con el cual la falta de uno solo debía acarrear a todos el idéntico castigo. Así pues, debían considerarse como expulsados y retornar cuanto antes a sus respectivos hogares. Sin embargo, si alguno de ellos deseaba reiniciar desde aquel principio su aprendizaje, no existiría, llegado el momento, impedimento alguno para su readmisión. Tal y como supusiera Tlacaelel, en cuanto dio comienzo el periodo de admisión para la integración de un nuevo grupo de estudiantes, los componentes de la anterior generación, sin una sola excepción, habían solicitado su reingreso. Cumpliendo su ofrecimiento, el azteca entre los aztecas avaló personalmente la solicitud de los jóvenes, los cuales iniciaron de nueva cuenta, con redoblado entusiasmo, su interrumpido noviciado. Además de los readmitidos, integraban el grupo un buen número de nuevos aspirantes, lo que hacían de aquella generación la más numerosa de que se tuviese memoria en la historia de la orden. Una vez más, la poderosa voluntad de Huizotl pareció infundir a todos sus compañeros la inquebrantable determinación de vencer cuanto obstáculo se pusiese a la finalidad de lograr que todos juntos concluyesen venturosamente su noviciado. Tizoc no había vuelto a ser de las suyas, contentándose con dirigir sus consabidas ironías a sus propios compañeros, mas no a sus maestros. Y en esta forma, concluido tanto el periodo de aprendizaje como la etapa de pruebas, llevaba al fin el esperado día en que todos los integrantes de aquella generación habrían de recibir el grado de caballero tigre. Este era, por tanto, el grupo de jóvenes al cual Tlacaelel proyectaba dar a conocer la traición urdida en el seno del imperio. ¡Pam, pam, pam! Los bellos ejercicios de danza ejecutados por incontables jóvenes en la explanada central de la ciudad habían concluido, en compañía de las más altas autoridades del imperio. Axayácatl se retiró al interior del palacio a descansar breves instantes antes de seguir con el apretado programa de festejos que habrían de desarrollarse ese día.
Ya a solas, con los principales dignatarios, Tlacaele le hizo del conocimiento de sus sorprendidos oyentes toda la información que poseía acerca de la proyectada conjura. En igual forma expuso ante estos el plan que había elaborado para hacer frente al inesperado problema. Aun cuando los dirigentes Tenochtitlan se manifestaron partidarios de una acción directa e inmediata en contra de los conspiradores, el portador del emblema sagrado insistió en llevar adelante su personal solución, terminando por convencer a los demás de las ventajas que esto ofrecía para lograr una reafirmación de las futuras bases en que habría de sustentarse el imperio. En unión de sus acompañantes, Tlacaele y Axayácatl salieron del palacio y se encaminaron al edificio que albergaba a la Orden de Caballeros Águilas y Caballeros Tigres. Durante el corto trayecto que separaba ambos edificios, una inmensa multitud aclamó entusiasta a sus dirigentes. Tlacaele concluyó para sus adentros que si entre la gente había espías enviados por Macowix y Teconal para vigilar la actitud asumida por las autoridades, estos darían por seguro que aún no existía la menor sospecha acerca de la conjura, pues jamás aceptarían que a sabiendas de lo que se tramaba en su contra, las autoridades prosiguiesen sin alteración alguna con el programa de los festejos. Déjenme ver cuánto faltan porque tengo que ir al baño. El arribo de los dignatarios imperiales a la casa sede de la orden se realizó en medio de respetuosas muestras de afecto. Una tensa expectación predominaba en el ambiente. Tanto las severas facciones de los maestros como los juveniles rostros de los aspirantes, excepción hecha del de Ahuizotl, relevaban la profunda emoción que les embargaba. Hacía ya largo tiempo que unos y otros aguardaban ansiosos la llegada de aquel esperado momento. Cumpliendo con el milenario ritual establecido desde el inicio mismo de la orden, Tlacaele fue otorgando a cada uno de los aspirantes el grado de caballero tigre. Al concluir la ceremonia, todos los aspirantes se congregaron en el amplio patio interior del edificio para escuchar las palabras que, según era costumbre, dirigiría en esas ocasiones a los nuevos miembros de la orden el heredero de Quetzalcóatl, y a las cuales daba respuesta, de acuerdo también con antigua tradición, aquel de entre los recién nombrados caballeros tigres, que era destinado para este efecto por sus propios compañeros. Lo habitual en estos casos era que las palabras del Tzilcóatl imperial hicieran referencia a las arduas responsabilidades contraídas por aquellos que acababan de ingresar en la orden para luego concluir su discurso expresando el deseo de ver algún día a todos ellos convertidos en caballeros águilas. Pero en esta ocasión, el contenido del mensaje iba a ser muy otro. Sin mediar preámbulo alguno con palabras impregnadas de vibrante energía, Tlacaele fue exponiendo ante su asombrado auditorio toda la información que poseía sobre la conjura urdida en contra del imperio. En el vivo y animado relato del portador del emblema sagrado fueron desfilando una a una las principales figuras que habían venido escenificando el desconocido drama. Teconal y su grupo de ambiciosos mercaderes, Mocowix y sus frustrados guerreros y sacerdotes que le secundaban, Citlalmina y Chalchihuehuetzin, a cuya sagacidad y firmeza de carácter se debía que los traicioneros propósitos de los conspiradores hubiesen quedado al descubierto. Después de haber descrito los hechos y personajes que constituían e integraban la conspiración, Tlacaele hizo una breve pausa en su exposición, para luego dar a conocer cuál era su inesperada actitud, que ante aquel acontecimiento asumirían las autoridades, pues no serían ellas quienes determinasen la conducta que se habría de seguir frente al peligro que les amenazaba. Tanto el emperador como el Consejo Imperial delegaban a la juventud azteca, representada por aquel grupo de nuevos caballeros tigres, la tarea de resolver el conflicto a su entero criterio, adoptando para ello las medidas que estimasen convenientes. Una expresión que relevaba sorpresa y desconcierto fue asomándose en los semblantes de los nuevos caballeros tigres, al tiempo que escuchaban la inusitada proposición de Tlacaele. Resultaba evidente que si bien daban por cierto que en el futuro llegarían a ocupar puestos que implicaban grandes responsabilidades, en donde por fuerza tendrían que tomar importantes determinaciones, jamás habían imaginado que esto ocurriría el mismo día de su ingreso a la orden. Alineado en medio de una de las largas hileras de jóvenes, Ahuizotl permanecía regido e inmutable, sin que sus facciones denotasen la más leve emoción ante lo que escuchaba, como si considerase perfectamente lógico y normal el que fuesen ellos, y no las autoridades, los encargados de resolver el más grave antagonismo interno surgido hasta entonces en la sociedad azteca. Con palabras que sintetizaban unas cuantas frases la disyuntiva existente en aquellos momentos para la vida del imperio,
Tlacaelel dio por terminado su discurso. Deseando recuperar para los seres humanos su olvidada misión de participar en la labor de coadyuvar al orden cósmico, los aztecas hemos construido un imperio destinado a la sagrada tarea de acrecentar el poderío del sol. Este ha traído el propósito que ha venido guiando todos los pasos del pueblo de Huitzilopochtli. Pero hoy en día no es ya el único que se plantea nuestras conciencias. Precisamos, por tanto, detener un momento nuestro avance para preguntarnos, para interrogarnos: ¿debe el imperio continuar laborando para un mayor engrandecimiento del sol? ¿Convertirse tan solo en un instrumento destinado a incrementar las ganancias de un puñado de avariciosos y taimados mercaderes? Jóvenes aztecas, futuros caballeros águilas, ¿cuál es vuestra respuesta? Aquí debería dejar el video a la verga para ver qué hacemos nomás de locos. Atendiendo la costumbre establecida en las anteriores ceremonias de esta índole, correspondía ahora que un integrante de los recién nombrados caballeros tigres se encaminase hasta el estrado, para desde ahí dar respuesta a las palabras del Cilcóatl azteca. En esta ocasión, el encargado de hablar en nombre de sus compañeros lo era Huizotl, quien al parecer consideró que la pregunta formulada por Tlacaelel al final de su disertación presentaba ser contestada con tanta urgencia que no podía perder ni siquiera el tiempo en que llevaría en llegar hasta el estrado. Aún resonaban en el espacio las últimas paradas proferidas por Tlacaelel cuando Huizotl, avanzando un paso al frente y levantando muy en alto el puño, pronunció 3 veces con recio acento una misma palabra: México, México, México. Una especie de invisible relámpago parecía haber descargado súbitamente una enorme energía en el grupo de jóvenes alineados en el amplio patio central del edificio de la orden. Las expresiones de asombro y perplejidad desaparecieron al instante de todos los semblantes de ser, sustituidas por las más evidentes señales de firmeza y determinación. Como un solo hombre, los integrantes de la nueva generación de caballeros tigres alzaron al cielo el rostro y los puños, a la vez que repetían con el entrenador estrépito de una tempestad: México, México, México. La casa que albergaba la orden de los caballeros águilas y caballeros tigres no era ya una simple e inanimada construcción. Las palabras de Tlacaelel transfiriendo a los nuevos miembros de la orden la autoridad suficiente para hacer frente al conflicto existente, así como la gallarda actitud asumida por los jóvenes, y muy particularmente la incesante repetición que estos hacían del misterioso y sagrado vocablo, parecían haber dotado al bello edificio de una poderosa vitalidad, transformándolo en el corazón del mismo, de todo el vasto organismo del imperio. Transformándolo en el corazón mismo de todo el vasto organismo del imperio. Manifestando en sus miradas una profunda satisfacción y una serena confianza, los dignatarios tenochos que habían presidido la ceremonia comenzaron a descender del estrago para dirigirse enseguida hacia la puerta de salida. El director de la escuela de aspirantes no acompañó en esta ocasión a los mandatarios hasta el exterior del edificio. Desde el instante mismo en que Tlacaelel relevara la decisiva intervención que había tenido Citlalmina en el desenmascaramiento de la conjura, una especie de paralizante estupor se había apoderado de Tlecatzin, impidiéndole hablar y concretar cualquier clase de movimientos. Los severos juicios, jamás expresados en palabras pero consentidos en el pensamiento, con que calificara la conducta asumida en los últimos tiempos por su madre adoptiva, se convertían ahora, al conocer las verdaderas causas de dicha conducta, en un peso insoportable sobre la conciencia del guerrero. Finalmente, el remordimiento que devoraba interiormente a Tlecatzin logró materializarse y gruesas lágrimas comenzaron a deslizarse involuntariamente por la noble faz del forjador de caballeros tigres. Mientras los altos funcionarios imperiales se alejaban del edificio de la orden y Tlecatzin recuperaba sus perdidas facultades de voz y movimiento, en el aire continuaba vibrando con rítmico y estremecedor acento el antaño secreto nombre de la región donde tantas veces habían florecido prodigiosas culturas: México, México, México. ¿Cómo van construyendo nuestra identidad como mexicanos? Pónganse bien verga. La respuesta de la nueva generación de caballeros tigres a la amenaza planteada por los ambiciosos mercaderes no se concretó tan solo con repetir con ferviente entusiasmo el milenario vocablo. Al poco rato de que Axayácatl y sus acompañantes retornaron al palacio, fueron informados de que una comisión integrada por varios de los recién designados caballeros tigres solicitaba una entrevista. La comisión era presidida por Huizotl, el cual expuso ante el monarca un plan de acción para la total destrucción de los conjurados,
En cumplimiento de la promesa formulada por Tlacaele a los jóvenes, Axayacatl no modificó en nada lo acordado por los nobles caballeros tigres, sino que se concretó a generar las instrucciones necesarias para que se diese un exacto cumplimiento al proyecto por ellos elaborado. Un aguacero pertinaz se abatió sobre la capital azteca durante buena parte de aquella tarde, y aún no daba trazas de concluirla al principiar la noche. La mayoría de los habitantes de la gran Tenochtitlan, cansados por la celebración de los animados y recién finalizados festejos, había procurado recluirse desde temprana hora en sus casas, por lo que muy pronto la ciudad adquirió un desahuciado ambiente de apacible quietud. Nada permitía presagiar los agitados sucesos que habrían de desarrollarse durante aquella noche. Un rumor apagado e insistente, semejante al que producen las olas pequeñas al chocar contra la playa, avanzaba por las húmedas calles de la ciudad en dirección a la gran plaza central, sin proferir palabra alguna y provocando hacer el menor ruido posible. Las tropas al mando de Makowik se aproximaban cada vez más a su objetivo. Repentinamente, proveniente de lo alto del templo mayor, se dejó escuchar el penetrante y poderoso sonido de un caracol marino. Al instante, como si se tratara de multiplicados ecos de aquellas mismas notas, incontables caracoles resonaron desde diferentes lugares cercanos a la plaza. Sin que nadie lo hubiese ordenado, las tropas que comandaba Makowik detuvieron su avance. Sin embargo, el rumor que poblaba las calles no desapareció en ningún momento, sino al contrario, pareció alcanzar de improviso una redoblada intensidad. Es que no eran ahora las tropas las que lo producían, eran los incontables batallones que por doquier surgían cerrando toda posibilidad de escape a sus contrarios. Ante lo que ocurría, Makowik comprendió de inmediato que la conspiración había sido descubierta por las autoridades y que éstos les habían tendido una trampa de la que difícilmente escaparían. Sin embargo, conociendo lo que les esperaba si eran hechos prisioneros, dio la orden de ataque a sus tropas, indicándoles que intentasen romper el cerco, avanzando hacia el canal más próximo al lugar donde se encontraban. Se inició un combate frenético y despiadado, impulsado por la convicción de que no tenían ya nada que perder. Los contingentes comandados por Makowik luchaban con feroz desesperación, conocedoras de su superioridad numérica y del lógico final que debía de tener aquel encuentro. Las tropas leales al gobierno combatían con serena y firme determinación. La cerrada oscuridad de la noche y el estrecho espacio donde se libraba el combate impedían cualquier acción de rescate de los heridos. El que caía perecía aplastado por la compacta masa de guerreros trabados en implacable lucha. La innegable destreza en el manejo de las armas que poseía Makowik causaba estragos en las filas de sus enemigos, pero ello no impedía que ellos continuasen su inexorable avance, limitando cada vez más el cerco que contenía a las tropas rebeldes. Ahuizotl y Tizoc habían avistado ya al desleal comandante e intentaban llegar hasta él con la evidente intención de lograr su captura. Ambos sus hermanos luchaban coordinada y eficazmente, apoyándose el uno al otro en sus avances y movimientos, aniquilando a todo aquel que se interponía en su camino. Varias de las casas contiguas a las calles donde se libraba el combate estaban también convertidas en campos de batalla. Guerreros de ambos bandos habían penetrado en ellas para proseguir la contienda ante las asustadas miradas de sus moradores. Comprendiendo que su captura era ya inminente, Makowik se introdujo en la casa más próxima y sin pérdida de tiempo ascendió hacia la azotea de la construcción, seguido por varios de sus partidarios y por incontables rivales que a toda cosa trataban de darle alcance. Saltando por entre las azoteas, Makowik y una veintena de soldados consiguieron burlar a los perseguidores y escapar del teatro de la lucha, atravesando a nado los múltiples canales que cruzaban la ciudad y teniendo a su favor la protección que les brindaba la noche. Los fugitivos lograron llegar hasta el templo de Tlatelolco, donde les aguardaba el resto de los conjurados. Los comerciantes y sacerdotes implicados en la conspiración habían permanecido en el interior del templo esperando impacientes el aviso de Makowik de que había logrado adueñarse de los más importantes edificios del gobierno y dando muerte a las principales autoridades. Al conocer el fracaso sufrido por los militares que les eran adictos, la más profunda consternación invadió a los conjurados, pues estos comprendieron de inmediato que estaban irremisiblemente perdidos y que no tardarían en verse rodeados por innumerables contingentes de tropas leales. Y en efecto, después de obtener la más contundente victoria en el nocturno combate, los más
Los noveles caballeros tigres que dirigían la operación habían procedido a regrupar sus tropas e iniciado un rápido avance en dirección al barrio de Tlatelolco. ¿Tú pensabas que la masacre organizada por el PRI el 2 de octubre de 1968 era la primera vez que la plaza de Tlatelolco tomaba sangre mexica? Pues no, bebé. Es uno de los lugares donde más matazón de gente ha habido en este país, güey. No sé por qué, güey. La neta. Ahorita vas a ver. Tras de cruzar una buena parte de la ciudad, cuyas calles todavía en tinieblas comenzaban a verse invadidas de personas deseosas de averiguar lo que estaban ocurriendo, las largas columnas de guerreros llegaron hasta la gran plaza central de Tlatelolco. Uno de los contingentes avanzó hasta el templo, siendo recibido por una cerrada lluvia de flechas lanzadas desde lo alto por los mercaderes y sacerdotes rebeldes, que comandados por Macowich y Teconal, intentaban presentar una última y desesperada defensa. Las tropas rodearon la elevada pirámide e iniciaron su ascenso por diferentes lugares. Poseídos de una especie de frenético afán suicida, sacerdotes y mercaderes se arrojaron contra los guerreros intentando arrastrarlos en su caída. Algunos lo lograron y perecieron aferrados a sus rivales. Otros fueron acribillados a flechazos o cayeron con el cráneo hundido a golpes de Macahuitl. Mocowix y Teconal se lanzaron al vacío desde lo alto del templo y encontraron la muerte al estrellarse contra los costados del edificio. ¡Culos! Al mismo tiempo que daba comienzo el asalto del templo, un pequeño destacamento al mando de Tlecatzin se posicionaba en el palacio de gobierno de Tlatelolco e iniciaba la búsqueda de Citlalmina por entre las numerosas habitaciones de la lujosa construcción. Durante su alocución de los recién designados caballeros tigres, Tlacaele se había limitado a poner de relieve la participación de Citlalmina en el descubierto de la conspiración, pero no había hecho mención alguna sobre la certeza que tenía acerca del fallecimiento de la heroína azteca. Así pues, estimando que Citlalmina corría un grave peligro, al encontrarse aún en la guarida de los conspiradores, Tlecatzin había solicitado a los jóvenes guerreros que dirigían la operación le autorizasen intentar rescatársela de entre las manos de sus posibles captores. Los caballeros tigres habían acordado gustosos la solicitud de su antiguo director, proporcionándole un contingente de tropas para el desempeño de su misión. El palacio de gobierno de Tlatelolco, residencia oficial de Macowix, estaba del todo desierto y abandonado. La servidumbre había huido atemorizada ante la llegada de las tropas, y al parecer no quedaba nadie en el inmenso edificio. Repentinamente, al penetrar en una de las habitaciones, Tlecatzin se encontró en un inesperado espectáculo. Recostada sobre una estera y luciendo un sencillo atuendo, yacía la inerte figura de Citlalmina. La tranquila serenidad que parecía emanar de Citlalmina, así como la natural viveza que animaba sus facciones, hicieron creer al guerrero durante un primer momento que ésta se encontraba tan solo sumida en un profundo sueño. Al comprender la realidad de la situación, Tlecatzin se arrodilló ante el cadáver para besar respetuoso las manos de su madre adoptiva. Nada en el exterior de Citlalmina permitía adivinar la causa de su muerte, ni daba base para suponer que ésta había sido violenta. No solo se presentaba ninguna clase de herida o contunción, sino que incluso su físico parecía haber sufrido una inexplicable y favorable transmutación. Su rostro lucía rejuvenecido, revelando algunos rasgos de su otrora asombrosa belleza, y una especie de poderosa energía parecía fluir de todo su ser, impregnando el ambiente de paz y fortaleza. Tlecatzin envió mensajeros a informar a Tlacaele y al emperador el funesto suceso, mientras él y algunos de sus guerreros permanecían en silenciosa guardia, al lado de Citlalmina. Los resplandores en las llamas que incendiaban la cúspide de la pirámide de Tlatelolco se unieron muy pronto a las primeras luces del amanecer. La rebelión de los mercaderes había sido sofocada. ¿Sabes quién también organizó una masacre bien cabrona en Tlatelolco mucho antes que llegara el PRI al gobierno a matar estudiantes? El Sol, al que se autonombró Sol aquí en México, Diego se llamaba, ¿no? Diego de Berlanga, el naco ese. Hernán Cortés, invitado a residir en Tenochtitlan, se tiene que ir a lamerle los huevos a su rey y arrastrarse a tirarse al suelo para que lo insulten y le falten al respeto y lo humillen como peón que era, esclavo de otra manera, pero bueno, X, detalles. Y deja a este naco, que porque era güero, pelos dixle,
Ese güey decía que le decían el sol. Entonces, en una celebración, güey, de hecho, creo que para esta Chalchitlicue, no. ¿Cómo se llama ahorita de quien hablamos de la inmundicia, güey? Déjame lo leo porque se me olvidan los nombres, la neta, güey. Es mucha información, bebés. Pero sí, o sea, bueno, Tlazolteotl. Entonces, creo, no me acuerdo, güey, pero es para una diosa, es una representación femenina de la fuerza. Entonces la gente está, ya sabes, en este desmadre bailando y haciendo y tornando, güey. Y a este vato pito chico de repente como que, ay, no, esto está mal, y ay, no, esto está mal. Y decide, güey, matar a la gente, a la verga. O sea, empiezan a matar a la gente y se organiza una pinche masacre. Obviamente, güey, el pueblo los vence, los domina, güey, y quedan ellos refugiados, no me acuerdo en qué pirámide, güey. Y durante la noche se escapan en las canoas. Ah, no, esperan a que regrese Cortés como que para alivianar la situación, güey. Y por lo menos esa es la historia que cuentan los frailes. No sabemos realmente la realidad hasta que ahora con todas estas cuestiones como nuevas, nuestros verdaderos guardianes de la historia nos comparten lo que pasó, ¿no? Yo estoy seguro que están escondidos en alguna montaña, güey. Pero, y es entonces cuando el pendejo Cortés regresa, agarra a su gente y se van y se esconden en la que hoy se llama la Noche Victoriosa. Esa es la razón, güey, por de la Noche Victoriosa. La antes mal llamada Noche Triste, güey. Entonces, tristemente sí, güey, la plaza de Tlatelolco desde tiempos milenarios ha tomado y ha sido partícipe ha probado nuestra sangre muchísimas veces, güey. Más, tristemente, de las que nos gustaría reconocer, güey, pero no conocer nuestra historia es estar condenados a repetirla. Así que, sin más por el momento, les doy las gracias a ustedes por venir. Este es su ejercicio de resistencia cultural favorito. Yo soy Barbitas. Los TQM. Dale like, comparte y todas esas mariconadas. Y nos vemos a la próxima. Bye.